Mire, he disfrutado enormemente este tiempo eh, y creo con todo mi corazón que usted también. Prepárese, hermano, vienen tiempos gloriosos. Esta proclama de reivindicación te van a posicionar en el lugar no que tú quieras, sino en el que el Señor tenía escogido ya para ti. Y le digo una cosa, dice que Él siempre nos da más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Entonces a veces, o sea, tal vez su plan es que Dios lo lleve a un nivel, pero ese Señor no, te has quedado corto, yo te voy a llevar a algo más grande. Entonces déjese mover por el Señor. Recuérdese que Él es el alfarero y usted es el barro. Entonces en la medida que usted es flexible al mover de Dios, siempre me gusta una bienaventuranza que no está en Mateo capítulo 5, en esas bienaventuranzas, pero es una de uno de los apóstoles de esta misión, de este ministerio de Benecer. Dice: bienaventurados los flexibles, porque ellos verán el mover de Dios. ¿Cuántos quieren ver el mover de Dios en este año de la reivindicación? Vale la pena esa flexibilidad. Incluso si usted mira, dice la Biblia que el justo será bendecido, pero lo comparan a la palmera. Hay un pasaje ahí que dice: el justo florecerá como la palmera. Y la reivindicación creo que es un tiempo de florecer. Pero hay unas cosas que tiene la palmera: en las tremendas tempestades no se quiebra. ¿Por qué? Porque tiene flexibilidad. O sea, pareciera que ya se quebró, pero solo se dobló. Cuando termina la tempestad, se vuelve a poner firme. Entonces, que usted sea en este año también. Bueno, voy a entrar a la palabra. Tengo una enseñanza que es vital para este tiempo. No voy a hablar de ahorita no voy a hablar de la reivindicación, sino de algo que ya traíamos para todos los martes. Y quiero que me ayude a orar, porque realmente haya un aprendizaje también, no solo y que usted pueda entrar. Estamos hablando del perfil de los diáconos, y es que todos los que sirven, de hecho todos, dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. O sea, el fin de la salvación o sacarnos de la cautividad es servir. Y fíjese que dice: que mi pueblo haga fiesta en el desierto, pero eso solo aparece una vez, comparado a varias veces que aparece servir. Y la forma de servir ahí es como una especie de culto. Dice, porque cuando usted va a buscar la palabra en el original hebreo, dice, habla de hacer culto. Entonces, pero el servicio entonces es una forma también de adorar. Entonces creo que los que están sirviendo, los que se van a integrar, porque esa es parte de la reivindicación. Mire que estar hablando de la estructura de la iglesia hace unos martes, bastantes martes ya, están todas si usted se ha perdido alguna de ellas, lo podemos poner al tanto. También están grabadas en YouTube, y esto va a servir como para que de alguna manera los que están sirviendo, que están siendo llamados después de eso a ser diáconos, o sea, siempre y cuando desarrollen ese perfil, entonces, y después seguramente a una diaconía que tiene que ver con la enseñanza, con la palabra, con el evangelismo, o con propiamente un ministerio. Entonces vamos a ese camino. Entonces, de lo contrario, la iglesia pues sería un ente sin vida, pero el Señor quiere que llevarnos de aumento en aumento. Amén. Oremos entonces. Padre, gracias te damos por este hermoso privilegio. Señor, ha sido tan delicioso, tan deleitoso poder adorarte, Señor, poder juntamente con tu pueblo, Señor, congregarnos para estar delante de ti, Señor. Te pido que tú fluya la enseñanza en el nombre de Jesús, ese hermoso denuedo de tu palabra, que tu palabra nos permite expresar, enseñar, instruir, Padre, y que pueda venir la revelación también, para que por medio de esa revelación la enseñanza pueda crecer, y nosotros, Señor, también podamos crecer en todos los aspectos, Señor, de Cristo, quien es nuestra cabeza. En el nombre de Jesús, amén.
Entonces, cuando vemos el perfil, pues obviamente usted ya tiene una idea, perfil, rasgos, características de alguien o de algo. Entonces, en la Biblia hay algunas, yo ya no voy a entrar a detallar todas, pero voy a comenzar de acá, la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y habla de los diáconos. De la misma manera, los diáconos, usted sabe que la palabra diáconos, ¿qué significa? Servir, ministrar. Estaba tipificado en capítulo 6 de Hechos como servir a las mesas, que es todo lo que concierne a la preparación propia digamos, de lo que es el culto. Cuando hagamos alguna actividad fuera de la iglesia, fuera del templo, porque vamos a ver que las funciones de los diáconos van más allá que solo lo que se hace aquí. O sea, incluso tienen que ver con la palabra, con la enseñanza, con llevar, por ejemplo, con visitar a una iglesia. Por ejemplo, eventualmente enviaremos a un diácono quizá de visita a un discipulado, a una obra allá, por ejemplo, con los hermanos a Zipacate, una delegación. Por ejemplo, los diáconos eran portadores o delegados en un momento determinado apostólicos. Entonces vamos a entrar acá a considerar esto. Dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos. Esta es una característica, dignos. Vamos a ver qué significa esa palabra. De una sola palabra. O sea, eso es bien interesante. Eso, una sola palabra, le habla de alguien que ya no es un niño, ¿verdad? El niño, o sea, ya no quiero. Vamos a jugar, no, ya no quiero. Hoy sí. Entonces, eso nos habla de una persona que tiene compromiso, de que, por ejemplo, a veces nos ha pasado cuando hemos tenido las experiencias o malas, buenas experiencias también, pero malas, por ejemplo, de hermanos o hermanas que de un momento a otro, ¿y qué pasó? Ya no. Hermano, pero usted está sirviendo, me voy a ir, y está sirviendo, ¿qué me importa? Dije, okay, ¿dónde? No tienen una sola palabra. Admiré mucho el testimonio de un hermano que una vez me dice, fíjese que yo me quiero congregar acá, el Señor me ha movido, pero fíjese que yo estoy sirviendo en la iglesia donde persevero. Entonces voy a terminar mi año de privilegio y lo voy a entregar y luego voy a pedir mi traslado para acá. Bueno, gloria a Dios, yo admiré eso, se me quedó, porque dije yo, esta es un diácono, es de una sola palabra, ¿verdad? Entonces eso es bien puntual. Dice, no dados al mucho vino. Mire, aquí tenemos hay mucha tela que cortar, porque algunos, tal vez por ejemplo usted sí era dado, antes de ser cristiano era dado al mucho vino, ¿verdad? Y tal vez ni vino, ¿va? Ni vino, sino otras cosas, ¿va? Y era tan dado a eso que tal vez hasta se embriagaba. Entonces tuvo que tomar, bueno, parte de su cambio fue que Dios lo hizo, pero también usted dijo, bueno, voy a ser radical con eso, ¿va? Ha tenido alguien problemas con el alcohol, pues obviamente se abstiene totalmente como una medida, ¿verdad? Aunque cuando Dios hace el cambio, hermano, usted no necesita ya esas medidas, porque es tan perfecto el cambio que de alguna manera el Señor lo restaura a uno totalmente, ¿verdad? De ahí que tal vez es respetable cuando una persona dice, no, yo no voy a tomar la Santa Cena con vino, sino la voy a traer, por ejemplo, con, qué sé yo, con jugo de uva, o no sé, un jugo de uva, digamos. Pero puede ser que en un momento determinado sea un temor también, y que es que tal si me dan el vinito ahí, y eso solo es para encender el motor, ¿verdad? Entonces, pero aquí en el contexto sí vemos precisamente que había un uso. Dice otras versiones, dice uso moderado, ¿verdad? Dice, no, esa palabra también la Dios habla hoy, dice que no sea alguien que se embriague, pues que no sea esclavo de un vicio, en este caso del vino, como emborracharse. Y luego habla de otra característica para los diáconos. Dice, no amantes de ganancias deshonestas. Lo que trata o nos está diciendo ahí es que alguien no vaya a caer incluso en un ilícito con el fin de obtener una ganancia mayor, ¿verdad? Entonces eso es puntual. Esta palabra ser dignos, mire, ya lo vimos, dice, es la palabra, ahí está la palabra, dos palabras que tienen que ver o describen mejor esta parte de ser dignos, ser una persona honorable, semnos, honorable. Cuando usted ha descrito, quizás no hemos usado mucho esa palabra, pero decimos, ese hermano es honorable, esa familia es honorable, mis respetos. O sea que son ejemplo
es una persona honorable. Entonces es vital. Eso tiene que ver con el testimonio. Ser honorable, serio, honesto. También viene de la palabra sebomai, que es adorar, honrar, adorar piadoso. Y a la otra es de una sola palabra, que no tenga doblez. Esto significa primariamente decir la misma cosa dos veces, pero con diferente forma, ¿verdad? Digamos, a uno le decimos una cosa, a otros otra. Eso tiene que ser como una formación en nuestro carácter. Decir una cosa a una persona y dar una visión distinta a otra. No amantes de ganancias deshonestas. Es como ya voy haciendo como un traslape entre el tema anterior, que tiene que ver con el mismo perfil de diáconos, y este que vamos a ver hoy. La palabra es kerdos, que quiere decir ganancia, alguien codicioso. Y me llamó la atención este término. Es una palabra compuesta que viene de kerdos y aiskros, que significa vergonzoso, y kerdos ganancia, o sea, una ganancia vergonzosa, por decir algo. Me llamó la atención porque el amante de ganancias deshonestas es como en un momento determinado, uno de los 5 pecados del pueblo de Israel fue la codicia. Por ello no entraron a Canaán, porque codiciaron. Entonces recuérdese que lo que expulsó a Adán y Eva del huerto fue también codiciaron. Dice que el árbol era agradable a los ojos y codicioso para tener sabiduría. Con esto nos vamos a volver más que como Dios, porque la serpiente les dijo: Dios sabe que si ustedes comen de él van a ser como él. Entonces les provocó la codicia. Y codicia, dice, es afán excesivo de riquezas. O sea que alguien puede estar afanado, queriendo, bueno, voy a trabajar, voy a emprender, voy a hacer esto, pero ya cuando cae en un afán excesivo, eso ya, digamos, incluso uno es probado, hermano. Puede ser que el día que Dios permite que vengas al culto, justo un cliente llamándote: mire, fíjese que tengo un negocio, usted no sé si se viene ahorita, pero no se quiere ganar 500 de un solo ahorita. Ay, muchas gracias, Padre. Cultos hay todos los días, o que de culto, pero ganancias de así como no hay. Entonces fácilmente uno es tentado. Entonces deseo vehemente de algunas cosas buenas, cualidad del toro de perseguir con vehemencia y tratar de coger el bulto o engaño que se le presenta. A mí me gustó esa definición de codicia, porque ha visto usted cuando están toreando, y el toro se va ahí, hermano, con el anhelo, el deseo de hacer pedazos esa prenda, ¿verdad?, de color rojo que le ponen ahí, pero es un engaño. Entonces eso tiene que ver con codicia. Y resalto esto porque de alguna manera tanto diáconos como diaconisas tienen pues que de alguna manera tomar en cuenta ese perfil, que es parte de una formación que tenemos que tener. También aquí en lo que estamos viendo, déjeme ver acá, vamos a ver. Otra cita de la palabra acá es en otras versiones 3:9 dice, 1 Timoteo 3:9 dice: deben apegarse a la verdad revelada en la cual creemos y vivir con conciencia limpia. Entonces a mí me llamó la atención esto, porque la verdad revelada en la cual creemos, de alguna manera, por eso hablamos de doctrina apostólica, y eso es fundamental para los diáconos, ya que si hay un diácono que no se apega a la verdad, porque ende no ha recibido, a veces recuérdese que algunas veces uno dice: yo voy a sacar la doctrina, pero como requisito, y se meten a sacar los temas de requisito y pasan de noche, es decir, ganan sus exámenes, pero no. Recuérdese que la doctrina es más allá que un grupo de temas impresos o en un formato, sino que la doctrina es vivencia. O sea, la verdadera doctrina es la que te cambia la vida para bien, conforme el propósito de Dios. Entonces, si la doctrina no es vida, no se ha hecho rema en ti. Entonces es bien importante esto. Dice: los diáconos, porque son los que instruyen a aquellos que van a hacer un servicio. Por ejemplo, el diácono de alabanza tiene que conocer la verdad revelada sobre la alabanza, sobre el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque los que integren la alabanza van a ser enseñados. Digamos, el que sirve la verdad revelada, los fundamentos apostólicos, proféticos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, si un diácono, una diaconisa, por ejemplo, que va a enseñar a cubrirse a las hermanas. No, hermano, ¿y por qué se cubre uno? No, aquí la costumbre la tenemos de cubrirnos las mujeres. ¿Qué costumbre? Hay una verdad, y esa verdad es doctrinal. Entonces eso debe conocerse.
No es sino, incluso nuestro apóstol decía algo muy puntual hace poco, incluso él decía que más allá de la enseñanza hay que avanzar a la revelación, porque cuando alguien tiene la enseñanza, pues puede ser que, sí, yo he aprendido a hacer esto en la iglesia, pero no, bueno, lo puedo hacer diferente, porque no hay una revelación. Cuando algo se revela a tu vida, hermano, es extraordinario, porque se vuelve una forma de vida para nosotros. La Biblia al día dice: han de ser fervientes seguidores de Cristo, la fuente misteriosa de su fe. Tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado, y vivir con limpia conciencia. Entremos a algo más. Los diáconos sean, Reina Valera actualizada, maridos de una sola mujer. Eso es bien interesante y vale la pena, hermano, y aquí voy a resaltar algunos aspectos. Que gobierne bien a sus hijos y a sus propias casas, familia. Mire, aquí hay algo, hay tela que cortar, por ejemplo. Y yo lo he escuchado: hermano, usted no puede ni tomar privilegio. ¿Y por qué, hermano? Porque usted estuvo en el mundo, trató mal a su esposa, usted no era nueva criatura y su hogar lo destruyó. Viene a Cristo y la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. No algunas, todas. Entonces hay mucha gente que viene del mundo. Hay veces hay mujeres, como le pasó a un hermano, yo le preguntaba a un apóstol en una oportunidad y le digo: mire, hermano, esos hermanos realmente quieren servir a Dios, tienen 20 años de vivir juntos, tienen hijos y todo, pero no están casados. ¿Y por qué? Porque simplemente la señora le está pidiendo una casa de 2 niveles de no sé cuántos miles para dar la firma. Entonces, si él quiere casar, ella también. Y me dice el apóstol: si estuvieran viviendo en otro país donde la legislación es distinta, ellos estarían casados, ¿verdad? Entonces me dice la situación, yo creo que dado ese impedimento que es terrenal, ¿verdad? Que no hay lugares, hermano, donde, por ejemplo, no le voy a decir dónde, porque tal vez espero que no haya alguien que se quiera divorciar, ¿verdad? Donde divorcian a alguien solo con el consentimiento de, digamos, de una sola persona. No, mire, ya me quiero divorciar, aquí firme. En cambio, lugares como el nuestro, o sea, aquí pasan años. Entonces, porque hay personas o hay gente que llega a Cristo, o sea, no conocían al Señor, tuvieron una vida descarriada, perdida, vienen a Cristo, el Señor lo restaura y tienen la oportunidad de restaurar su familia. Entonces aquí lo que nos da a entender: marido de una sola mujer, es decir, que tenga una sola esposa, es decir, a la vez. No es de que, o sea, esté diciendo que, porque a veces les pasan factura, y yo he escuchado hasta de ministerio: no, usted no puede ser ni anciano ni nada, porque usted ya en el mundo. Mire, le pasó, le decían el samaritano, porque 5 mujeres tuvo y se dejó de todas, y viene a la iglesia y aquí quiere empezar de nuevo, ya no puede. Es decir, que con él no puede el Señor, porque está en Cristo, pero no todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y claro que sí. Entonces, solo para resaltar un poquito ese tema, espero haberme dado a entender. Si no, preguntas o aportaciones pueden ayudarnos a crecer en esto. Que gobiernen bien a sus hijos. Esa es parte importantísima, hermano. Gobernar, sí, hermano, a mis hijos los tengo yo controladitos en la casa. A mí incluso gobernar a los hijos es parte de educarlos en Cristo, de que busquen de Dios. Si no, nos puede pasar: no, yo lo tengo bien gobernado, que ya sabe él que si no viene a la iglesia, le cae. Mientras se pueda, le va a caer. Cuando crezca, te va a caer a ti. Que a los hijos ya más crecidos, a mí no me vas a mandar. Y sobre todo, hermano, que a veces como que los dejan caer en, ¿cómo se llama? En aquello eso que hace crecer. Eso que le echan al pan, en levadura. Y el patojón grande, va, y el papá: agachate, mijo, que te quiero jalar las orejas. Entonces, mire, un día en temas familiares, porque vamos a abordar temas familiares, estamos a hablar de qué significa gobernar bien nuestra casa. Eso es bien importante. Y a sus propias familias, sus propias casas.
Mire, aquí para tener un poquito más de contexto, en donde decía maridos de una sola mujer, y por ende, ¿verdad? O sea, las diaconisas, tomen en cuenta eso, para la que es diaconisa, obviamente el mismo perfil, ¿verdad? Pero me llama la atención esto, dice, la Biblia Castilián dice, los diáconos sean fieles en su matrimonio. Miren qué interesante. La Código Real dice, los servidores, o sea, pero está diciendo diáconos, si están casados, que solo tengan una mujer. Qué interesante. Nueva Traducción Viviente, un diácono debe serle fiel a su esposa. Amén. Gracias a Dios por esos dos amenes. Los demás no les importa. A ver, hermanos, otra oportunidad. Un diácono debe serle fiel a su esposa. Amén. A ver, no, amenes varones, ¿no? Como quien dice. No, sí, eso es una bendición, hermano, para todos. Amén. Que gobiernen bien a sus hijos. Es que aquí viene la palabra. Y esa palabra, hijos. Mire, en la Biblia hay varios términos para describir la palabra de hijos. Y este que escribe aquí, hijos, es la palabra 5043, que es la palabra tecnón, ¿verdad? Y el tecnón, no estamos hablando de un hijo que no ha alcanzado madurez. Tal vez va a ser fácil gobernar a los hijos huíos. Los que habla el término huíos en la Biblia, nos habla de alguien que ha alcanzado madurez, ¿verdad? Pero aquí la situación, y es la sabiduría de Dios que tiene que venir para nosotros, hermano, es aprender a gobernar bien a nuestros hijos, ¿verdad? A los tecnones, que con sus situaciones de mal carácter, de madurez, sobre todo cuando se da ese proceso, ¿verdad? Que es niño, pero ahora está en la etapa de la adolescencia. No sabe si es niño o si va a ser joven, pero está en ese proceso transicional. Y ahí es donde muchas veces, hermano, ahí fallamos. Y fallamos muchos creyentes, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermano. En el nombre de Jesús, que el Señor le permita gobernar su casa, ¿ve? Y yo creo que vale la pena, porque vale la pena invertir ese tiempo. De ahí, mire, le voy a decir algo que es bien puntual. Yo, por lo menos en el pastorado, mis hijos han crecido. O sea, no vi que llegaran a grandes. Muchachos, fíjense que Dios me está llamando. ¿Qué piensan ustedes? Y todo eso. No, ellos hasta se dormían. Bueno, si ahora se duerme, hay que reprender eso, pero no creo que se duerma. Pero el punto es de que ellos a veces hasta debajo de las sillas, hermano, de chiquitos, 1 año, 6 meses, y nunca los dejamos allá viendo caricaturas en su casa para que los pastoreara la tele. Siempre los traíamos a la iglesia. Y es clave, porque eso es uno de los errores de los padres. A veces, o sea, buscan de Dios, pero sus hijos dejan que todo lo que hay, toda la corrupción de la televisión les pastorea a sus hijos. Fíjense que incluso nosotros en lo personal, con mi esposa llegó un tiempo que tuvimos que quitar hasta el cable, porque dijimos, no queremos abstraernos de toda la contaminación que hay. Incluso hasta tiempos donde decimos quitar televisión. ¿Por qué? Porque era solo como que, era como que es bien difícil. Pero ¿sabe algo que le puede ayudar a uno bastante? Es el discipulado en su casa. Por eso es clave, hermano, aparte de venir al templo, es clave apartar un tiempo en su casa para adorar a Dios, para la palabra, para instruir conforme la palabra. Fíjese que es bien importante no es noche de familia, pero somos familias y necesitamos aprender. Entonces, a veces la mamá está, no, que no hagas eso, te digo. ¿Por qué? Porque yo no quiero. No, mi hija, la Biblia dice esto a Dios no le agrada. Mira, pero soy libre. Sí, pero hay un triángulo de libertad. Y a esos juegos que tenés te están dominando. Esas situaciones no lo puedes dejar. Y dice la Biblia, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré esclavizar por nada. Entonces, es que no quiero que haga. Entonces a veces son como los hijos dicen, no, yo no le voy a hacer caso. Pero si tú le dices a tu hijo, a tu hija, la palabra de Dios dice, es tu hijo. Recuerdo un discipulado de la esposa de mi primo. Yo estaba trabajando, eso fue fuera del país, en su casa. Y me di cuenta como ella todos los días se sentaba con sus hijos. Y aparte de eso trabajaba, como fue en Estados Unidos, cuidando a otros muchachitos ahí, se los llevaba. Por lo cual ella tenía un trabajo en su casa, pero todos los días lo reunía. Y se ponían a leer la palabra en Gálatas, en Efesios.
Y hasta los niños, ¿qué significa eso? Ella les preguntaba y el niño, yo creo que esto significa esto. Entonces ahí se iban integrando en la palabra. Eso es parte de ese buen gobierno, la enseñanza a través de la palabra para nuestros hijos. Pero no me quiero quedar ahí porque el tiempo avanza y quiero llegar a otros puntos muy importantes, porque no es la enseñanza de los hijos hoy, sino es el perfil de los diáconos que gobiernen su casa. Para gobernar hay que enseñar. ¿Qué clase de gobierno vamos a tener? Imagínense, hermano, alguien dice, yo gobierno bien mi casa, pastor. ¿Por qué? Solo llego a la casa y mira que mis hijos están jugando, dejan tirados los juguetes. ¿Y qué se hacen? A meterse debajo de la cama van, porque si no, cualquier cosa ya saben que les cae. No, ese hermano, esa hermana, perdone, pero no está gobernando bien su casa, porque está gobernando su casa bajo el temor. Y el Señor dice que Él quiere que gobernemos con el perfecto amor que echa fuera todo temor. Es como en la iglesia, imagínense, hermano, y usted ni parpadee aquí porque si no dan la salida me las paga. No, ¿verdad? No, yo expongo la palabra y le pido al Señor que haga la obra de restauración en su vida, porque si no sería un señor del rebaño y no un pastor. Entonces la palabra aquí, gobernar, mire qué interesante, es la palabra proistemi, y proistemi significa estar delante en rango, presidir. Mire, o sea, un diácono no puede tener un diaconado en la iglesia y en su casa. Hoy no me toca servir, vayan ustedes al culto. Es que yo estoy cansado. No, hasta adelante, no es ejemplo a seguir. Entonces esto es puntual. Proistemi, esa palabra gobernar es proistemi y dice estar adelante, en rango, presidir, o por implicación practicar. O sea, el diácono es llamado a practicar los principios de la palabra. Y luego sus hijos. Mire, vive el Señor que yo lo que le digo, pero yo me asombro de ver hijos pequeños a veces de sus padres diezmando y ofrendando. Y digo, wow, ¿y cómo lo hacen? Pero no me asombra, porque para la gloria al Señor, mis hijos lo han hecho desde que niños. Se les ha enseñado eso, entonces se les hace rema. Y uno dice, bueno, gloria a Dios, si un día le falta a mis hijos, ya les dejé principios que ellos practican también, porque se volvió una práctica. Lo contrario viene a ser, ya no puede uno gobernar su casa. ¿Por qué? Porque una cosa es la que le oyen decir aquí y otra cosa es lo que lo ven hacer en su casa. Entonces los hijos dicen, no, esto es pura religiosidad, eso es pura apariencia. Y eso al final, dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tarde o temprano los hijos dicen, yo no quiero seguir los caminos de mi papá o mamá. Gobernar, ocuparse, presidir, significa estar de pie ante, y de ahí conducir, dirigir, ocuparse, estar de pie. O sea, en este orden el perfil del diácono es que estar congregado no es negociable. Por lo menos mi caso, es un principio, gracias al Señor, aunque delegue la palabra. Dice que a mí me pasa algo, voy a veces a visitar a mi mamá, tal vez me está escuchando y eso ella lo sabe. Y mañana me voy. Yo por ejemplo voy el miércoles y me regreso jueves, porque el viernes hay culto, casi siempre. Hace poco fue su cumpleaños, ¿no? Y estoy ahí siempre voy a honrarla, porque eso es una bendición. Hasta mariachi llevamos gracias a Dios, ahí mis hermanos que nos pusimos de acuerdo, una serenata, mariachi cristiano, así dándole, todo bien alegre, le cuento. Pero era el 17 de diciembre, pues 17 era viernes. Entonces los tamales se hicieron el 16. Comimos tamalitos y el viernes adorar a Dios aquí, porque hay que estar de pie ante, así como un ejemplo. Entonces, igualmente para cada uno de nosotros. Mire, es que de verdad le voy a decir algo, hermano, perdone, como este es el año de reivindicación, hay que reivindicarse, ¿va? Si uno es flojo para buscar las cosas de Dios, no espere usted hijos que sean cañones, ¿verdad? Si aún estando uno al frente a veces se debilitan, no digamos, pero como hay promesa de parte del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, pues el Señor va a hacer la obra perfecta, amén. Te voy a entrar a otra cosa. Los diáconos que hacen el trabajo fuera de las instalaciones de la iglesia, esos son. Hay diáconos que coordinan, por ejemplo, las alabanzas dentro, excepto cuando se hace una campaña evangelística y se lleva la alabanza. Servidores, niños, ¿qué más? U otras áreas, tal vez el diácono de orden, por ejemplo,
Decíamos que ya cuando la cosa ya es que es otro nivel, hermano. El diácono de orden están internos, excepto cuando se hace una actividad afuera, pues también todos salimos, pero hay diáconos y eso necesitamos verlo. Mire, 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 2, Reina Valera actualizada. Aquí va a ver usted algo glorioso. Y enviamos a Timoteo. Ese nombre, ¿qué significa? Por cierto, si usted no ha tenido su hijo y Dios se lo da, puede ponerle Timoteo. Es que bonito, tal vez no usted qué bonito en el sentido, mire qué significa: adora a Dios, el apreciado de Dios. Así que usted puede decir, ¿cómo se llama su hijo? El apreciado de Dios. Ese es el nombre. Pero mire lo que enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador. Esa palabra es diácono de Dios en el evangelio de Cristo, para afirmaros y animaros en vuestra fe. Como que Timoteo tenía, mire, la Biblia, usted puede ver Pablo, Silvano y Timoteo en algunas cartas de Pablo, apóstoles de Jesucristo. Dice, ahora era apóstol. O sea, yo creo que empezó en un diaconeo, que es toda actividad de servicio en la iglesia. Luego el Señor lo llevó a ser diácono, porque aquí la palabra colaborador es diácono. Y luego llega a ser un apóstol. Entonces es impresionante. O sea, mire, para que no veamos tal vez como, y eso de diáconos, que es que no, sí va, es parte de la estructura. Y mire, dice, ¿cuál era la función de este diácono? Afirmar y animar a los hermanos en la fe. Como que tal vez iba un discípulo. Por ejemplo, los discipuladores de alguna manera desempeñan entonces una función en una familia, en visitación, para afirmar y animar a hermanos en la fe. Entonces Timoteo hizo esta función. Fue a animar, fue a afirmar y animar hermanos, sigan adelante. Entonces, gloria al Señor, ¿verdad, hermano? Hermano Fran, te tocó una tarea de diácono, ¿cuándo? Ayer, va, y hoy, allá en el Atlántico, con una familia, gloria al Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús y primero Dios que se sigan congregando también. Y oremos al Señor, hermano, como este es el año de la reivindicación. Estoy orando, pidiéndole al Señor por lo menos un microbús para la iglesia este año o 2. Así que si usted me ayuda a orar, va a ser más fácil que los tengamos. ¿Saben? Bueno, a ver, ya no van a ser como el que tuvimos, sino este sí no se va a quedar tirado. No, el otro tampoco. Ahí tenía, sí, es que a veces también venían los hermanos, de verdad es que los mandábamos hasta el Atlántico, un microbús como para 30 personas y venía ahí, ¿va? No, estos van a ser importados desde Corea. Ya va a ver usted. Vamos a empezar con uno. Epafras, mire, ese nombre es otro diácono que menciona en la Biblia. Epafras, que quiere decir cubierto. De ahí, hermano, a mí me gustó eso. O sea, un diácono no se puede mover solo, tiene que ser guiado, delegado, cubierto. En otras palabras, tiene que estar bajo autoridad. Es un enviado, cubierto. Es enviado a abrir una obra. Mire, aleluya, hermano. Que el Señor levante diáconos, así como Epafras, para expandir el reino de Dios. Amén, qué glorioso. Mire, Colosenses 1, 7 al 8. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, que es fiel diácono, fiel servidor, hermano, de Cristo, de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Mire, nuestro amado consiervo, un diácono. ¿Quién lo mira así? Imagínense, hermano, qué lindo, ¿verdad? Que el mismo apóstol Pablo diga de Epafras, es un fiel consiervo, es un consiervo y servidor y diácono de Cristo de parte nuestra. O sea, básicamente era diría yo, parte del complemento, extensión del ministerio apostólico del apóstol Pablo, ¿verdad? Epafras. Dice, bien interesante esto, mire, los diáconos, aquí vamos a ver un ejemplo, realizan un trabajo como de comunicación ministerial apostólica. Mire qué interesante, acá Efesios capítulo 6, verso 21 al 22. Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago
todo os lo hará saber Tíquico. Ese no sé si le gusta el nombre, pero es bíblico. Así que su hijito Tíquico le van a decir Tiki. No, tal vez no, eso no escoge ese nombre, ¿verdad? Pero me llama la atención, mire esto. Hermano, dice, mire qué interesante. El apóstol Pablo andaba, ¿y dónde anda Pablo? Pues andaba predicando, echando fuera demonios. Pero la agenda, diría yo, miren, fíjese que les mando saludos, el apóstol Pablo, ya no ha venido Pablo a vernos. No, es que anda haciendo otra obra por allá. Entonces, mire, leamos acá. Para que vosotros sepáis mi situación y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro. Note ese, ¿cómo sería esa característica? Fiel diácono, fiel ministro. Entonces, en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto. Mire, esos diáconos ya no hacían su función dentro del templo, sino hacían su función afuera. Hermanos, vengo de parte del apóstol Pablo. Y bueno, son las cosas que a veces pueden pasarle a los diáconos. Si nos cuenta, a veces nos ha contado nuestro apóstol que cuando él es invitado a una iglesia, no puede ir a todos lados. Entonces, cuando no puede ir, envía a alguien. Y hermano, a los pastores da que el Señor les dé esa ayuda, porque lo reciben, a veces dice, con el látigo del desprecio. Al apóstol le tenía un gran banquete, y cuando llega el enviado apostólico, lo reciben así, no sé, diferente. Incluso un hermano una vez nos decía, fíjese que llegó a una iglesia, hermano, ¿y el apóstol? Pues a mí me envió, no puede. Es que a él lo estábamos esperando, ¿no? O sea, en otras palabras, usted se puede ir de regreso. Entonces son cosas que le pasan al pastor, no digamos a un diácono. Por ejemplo, si se enferma alguien dentro de la iglesia, una familia, y no puede venir, y quieren visitación, necesitan que alguien vaya a orar, ¿a quién piden que vaya a orar? Si uno no va, hermano, no hay sanidad. O sea que el ungido de Jehová tiene que ir, el único. Sabe que tradicionalmente dicen que es el pastor. Y la unción del Señor reposa sobre usted también en el nombre de Jesús. Entonces, puede ser que usted sea enviado a una casa. Hermano, ¿y mi pastor? Yo a él lo quería, usted no. Pues entonces ahí hay que enseñar dentro de la iglesia también, porque el Señor le dijo a sus discípulos: el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Pero el que no lo recibe a ustedes, a mí no me recibe. Entonces un diácono, en este caso como un enviado, tendría que ser recibido, porque si no yo a mi pastor lo recibo, o al anciano, pero al diácono no. Miremos acá, dice, a él lo he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Mire eso, hermano, ese perfil. Así que en el nombre de Jesús, hermano, en este tiempo difícil, que Dios levante diáconos y diaconisas en esta iglesia con esa capacidad de consolar corazones. Amén. Dispóngase en el Señor en el nombre de Jesús, hermano. Mire, en este tiempo de reivindicación, el Señor le da la oportunidad de retomar el camino de Dios a mucha gente. Y bendito sea Dios por aquellos hombres y mujeres dispuestos que digan: Señor, heme aquí. Y si usted busca honrar al Señor con fidelidad, téngalo por seguro que para mí será de mucha utilidad, ¿verdad? No nos limitemos entonces al servicio solamente dentro del templo, porque la estructura de una iglesia apostólica tiene que ir más allá. Y nosotros, estando bajo un ministerio apostólico, no podemos ser menos que apostólicos. Y una iglesia apostólica regularmente experimenta un avivamiento, pero hay que tener una estructura también, como en este caso. Mire, hermano, Febe era como el ministerio de buen samaritano. Ahí habla de una diaconisa, Febe. Romanos 16:1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Por eso va a valer la pena para nosotros los varones, hermano. A usted le pregunta: ¿y qué fue lo que hizo? Bueno, si Dios levanta a alguien de entre ustedes a un ministerio primario, pastor, profeta, evangelista. Mire, yo en la iglesia serví de todo, hermano. Fui de todo menos diaconisa, va a decir usted, si es varón.
¿verdad? O sea, solo diaconisa no sirvió, pero de ahí pasó por todo, aprendió de todo, se involucró en la obra. Pero volvamos acá, Romanos 16:1, os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Diría yo que era como el departamento, ella como que era parte de ese departamento, diaconisa del departamento de ayuda al que estaba necesitado, ¿verdad? Ayudaba al apóstol Pablo. Mire, esta palabra Febe significa es la que brilla. Febe es luz, así significa. Febe es fuego. Entonces mire qué tremendo, la forma era como la que estaba pendiente. Yo creo que de eso se necesita también dentro de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Muchos hermanos y hermanas. Claro, cuando usted lleve el alimento para el cuerpo, no se olvide también, porque hay ministerios, y gloria a Dios por lo que hacen. Llevan una ayuda, llevan víveres, llevan ropa, pero no predican a Cristo, ¿ya? Si Dios nos permite visitar, por ejemplo, como lo hemos hecho en su oportunidad, hemos estado en Pavoncito predicando, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Se apunta usted para ir? A ver, ¿cuántos se apuntarían si vamos? Con todas las medidas de seguridad, gloria a Dios. Ahí me escriben, pues. Voy a hablarle al padre. Allá decir que allá tenemos un contacto, de verdad. Orando al Señor también para que en su tiempo, y si es del Padre, que el Señor nos permita extender las alas ministeriales hacia allá, que los hermanos están orando también. Entonces, pensando que hemos ido y hemos hecho algo, pero también llevamos la palabra. Entonces eso es puntual. Bueno, hasta aquí voy a dejarlo hoy. Quiero saber si tengo claridad en lo que he expuesto, si tuve, si despertó alguna inquietud, alguna duda, o también es bien recibida toda aportación que nos enriquezca en cuanto al aprendizaje de la palabra. Entonces solo ayúdeme a orar para bendecir este tiempo, e igualmente a los hermanos que nos han seguido hoy en la transmisión, e igualmente a aquellos que han diferido, pues esta palabra bendecirá sus vidas. Padre, gracias te damos por tu favor y misericordia, por este tiempo que nos has concedido, poder exponer, poder aprender de tu palabra. Reivindícanos en este año conforme tu palabra, Señor, y que cada uno podamos crecer en todo aquello que hemos anhelado, en aquello que hemos, Señor, aquel llamado que tenemos. En el nombre poderoso de Jesús, yo solicito esa ayuda del Espíritu Santo en confirmar esta palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bendice, Señor, a los hermanos presentes, como aquellos que nos han seguido en la transmisión. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Nos quedamos nosotros acá, fuera de transmisión, para escuchar si hay algo. Hoy es